Hoy vamos a adentrarnos en la historia de la televisión. Hemos estado en esta serie de videos de medios tradicionales discutiendo lo que es la prensa escrita. Acabamos de terminar también de discutir lo que es la radio, y son videos por encimita, pero en el caso de la televisión, debido a su cercanía, la televisión es básicamente, decía un profesor mío, el hijo bastardo del cine, ¿ok? Y vamos a explicar eso más adelante por qué. Y debido a que comparten ambos el que son un medio audiovisual, voy a adentrarme en muchos aspectos de la televisión porque van paralelos o trabajan temas paralelos a lo que vamos a discutir eventualmente en historia de cine y en clases de cine. Así que, sin más, nos adentramos entonces a la historia de la televisión, ¿ok? Primero, con conceptos básicos, definiendo lo que es la televisión. Básicamente la televisión es un sistema de transmisión, ¿ok? Transmite imágenes y sonidos, that's it. Y obviamente los transmite a distancia por medio de las ondas hertzianas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos anteriormente en la historia de la radio, hablamos del origen de las ondas hertzianas, y vemos entonces cómo eso ayudó a revolucionar y, por ejemplo, fue un invento que nuevamente llegó acá a través de la televisión? Ahora, una cosa es televisión, otra cosa es el televisor. El televisor es básicamente el aparato que recibe esa transmisión de imágenes y sonidos por medio de esas ondas y las reproduce en imágenes y sonidos. No vamos a entrar en todos los aspectos técnicos sobre ello, ¿no? Porque no van al caso, pero tenemos el concepto. ¿Okay? Se envían imágenes, televisor las recibe. Entonces aquí tenemos imágenes de esos primeros televisores. Esto lo hemos visto, yo creo que en nuestra generación y sobre todo las más jóvenes, creo yo, con esto del internet y las películas, las series, cada vez tenemos como que más acceso a ver todas estas antigüedades. En mis tiempos como que no era, qué sé yo creo que donde yo vi televisores antiguos fue en Back to the Future, la película, ¿no? Sabe que no era tan común uno encontrar fácilmente este tipo de imágenes, ¿no? Ahora, cuando vamos a hablar de los orígenes de la televisión, nuevamente lo mismo que con la radio y el periodismo o la prensa escrita, tenemos que remontarnos bastante hacia atrás porque es una serie de inventos. Y vamos a ir encima por esto, ¿verdad? Porque son cosas bastante técnicas, pero nos remontamos a 1884 con la invención del disco de Nipkow, ¿ok? Que va a ser un primer gran avance para hacer de la televisión un medio de comunicación relevante, ¿ok? Ese disco vamos a ver más adelante la función que hace, que determina, ¿verdad? Que nuevamente se reproduzcan esas imágenes en el televisor. En ese 1884 es que empiezan a aparecer primeros sistemas de transmisión, mapas escritos y fotografías llamadas los telefotos, ¿ok? Así que la imagen en movimiento es lo que caracteriza a la televisión. Los primeros desarrollos los realizaron en Francia, ¿no? Rioux y Fournier en 1906, y estos desarrollaron una matriz de células fotosensibles que conectaban al principio una a una, como conectar una computadora, el módem de una computadora o la torre a un monitor, o sea, una a una, pues conectar de uno a otro para transmitir esa señal, ¿no? Y a cada célula del emisor le correspondía una lamparilla en el receptor. Y era la única manera en que se podía entonces transmitir o enviar, ¿verdad? A través de esa conexión. Pero en 1910 el disco de Nipkow fue utilizado en el desarrollo de los sistemas de televisión de los inicios del siglo XX. ¿Okay? Se empieza a experimentar, y a través de este disco se empieza a buscar la manera de poder transmitir estas ondas estas ondas, ¿verdad? Este envío de imágenes a larga distancia sin necesidad de conectarlo. Y en 1925, el 25 de marzo, un señor llamado John Logie Baird efectuó la primera experiencia real utilizando dos discos. ¿Okay? Uno era el emisor y el otro era el receptor. Ambos estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera sincronizado, ¿no? Eso sí, estaban separados. Y se transmitió la imagen de una cabeza de un maniquí. Ahora, nosotros estamos acostumbrados al HD, ¿verdad? El HD son 1080 líneas de resolución mínimo. Para estos principios estábamos hablando de 28 líneas de resolución, ¿ok? Y estábamos hablando, recuerden, esta parte no la hemos tocado, pero cuando estemos en historia de cine vamos a ver que el cine son fotografías en movimiento. Y el efecto de movimiento se logra con 24 fotos.
En este entonces estábamos hablando de una frecuencia de 14 cuadros por segundo. O sea, en vez de 24, 14. ¿Ok? Ahora, el cambio que va a traer la televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención del iconoscopio, que es lo que básicamente le va a dar paso completamente a la televisión electrónica para de esta manera poder tener una mejor definición de imagen y poder pues transmitir mejor. Esto es básicamente el iconoscopio. Esto estaba dentro de los televisores. Obviamente sé que eso es obvio, pero es interesante cuando uno ve estos televisores antiguos abiertos y de hecho yo creo que todo este tipo de artefactos análogos y antiguos que eran tan sencillos como que se te daña el televisor, reemplaza esta pieza y ya. No es como ahora, se te daña una cámara digital, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Es comprar otra, o sea, es más una cuestión de programación más complicada. Acá no, acá era mecánico, acá eléctrico. La primera demostración pública que este señor ofrece básicamente fue a los miembros de la Royal Institution y un periodista el 26 de enero de 1926 en Londres. ¿Okay? Y en 1927 él logró transmitir una señal de 438 millas a través de una línea de teléfono entre Londres y Glasgow. Ahora ya estamos hablando de transmitir una señal ya más a larga distancia, ¿okay? Para que lo que nosotros tenemos hoy en la televisión de poder recibir imágenes y señales, pues sea un poquito más real. Las primeras emisiones públicas eventualmente las efectúa la BBC, por eso la BBC es bien famosa, en Inglaterra en 1927 y luego la CBS y la NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular, o sea, era random. No había pues esa consistencia todavía porque estamos hablando de un medio naciente, ¿verdad? Y nace la televisión. Así que en 1928 Baird funda la compañía Baird TV Development para explotar comercialmente la televisión y esta empresa consiguió la primera señal de televisión transatlántica entre Londres y Nueva York. En 1929 se comienzan las emisiones regulares entre Londres y Berlín basadas en el sistema de Nichols Baird que emitía banda media de radio. En el 32 se realizan las primeras emisiones en París y ahora aumentamos a 60 líneas. ¿Okay? Pero de nuevo, hoy en día mínimo, estamos hablando de 1080 líneas de resolución, 2K es 2000 líneas, 4K es 4000 líneas, y aquí estamos hablando de 60 líneas de resolución, ¿ok? Y en 3 años eso va a aumentar a 180 líneas, ¿ok? En 1937 comienzan las transmisiones regulares de televisión electrónica, Francia, Reino Unido, y al ellos comenzar a tener esta programación, a empezar a ofrecer programación a los televidentes, lleva entonces a un rápido desarrollo de la industria televisiva y un rápido aumento de telespectadores. Ahora, los televisores eran de pantalla pequeña y eran muy caros, ¿ok? Así que no era algo que tú lo podías ver en cualquier lugar, en cualquier familia, en cualquier casa todavía, como va a pasar eventualmente en los años 50. Van a escuchar mucho de estos primeros televisores sobre la implementación del llamado tubo de rayos catódicos o tubo de Brown. Esto pues era también bastante en los televisores de la época de nuestros padres. Esto básicamente es lo que va a sustituir lo otro la otra imagen que les enseñé anteriormente. Se te dañaba el televisor, se te fundía. Era tan sencillo como cambiar esto. ¿Ok? O sea, no es, el televisor no lo tienes que botar, no es como ahora a lo mejor que nuestros monitores es nuevamente más una cuestión de programación, una cosa más compleja que tú y yo no la podemos arreglar tan fácilmente como acá, ¿sabes? Sin tener estudios o conocimientos. Así que básicamente lo importante de esto es que vamos a comenzar a tener imágenes más definidas que nos va a permitir, por ejemplo, comenzar a generar imágenes nítidas, entrelazadas siempre con las líneas de resolución, por ejemplo, empezando con 30 líneas y 12 cuadros por segundo. ¿Okay? Así que la cosa va en aumento. En el 45 se establecen unas normas, ¿no? Que empiezan a regular la exploración, modulación y transmisión de la señal de televisión. Esto vamos a hablar después mucho más adelante de la FCC. Nos conviene saber de estas cositas, ¿okay? Y de cómo funcionan. Pero ya para este entonces, ya llegando a los 50, hay multitud de sistemas que tenían resoluciones muy diferentes, desde 400 líneas hasta más de 1000. ¿Okay? Y esto producía diferentes anchos de banda en las transmisiones, por eso había que también regular eso.
Poco a poco se fueron concentrando en dos sistemas, el de 512 líneas, que fue adoptado por Estados Unidos, y el de 625 líneas, adoptado en Europa. Y esto también más adelante vamos a hablar en las clases de cinematografía sobre esto, que las guerras de los formatos y todo esto va a llegar ahí. Así que aquí tenemos una imagen clásica de los años 50. Así que empezamos a tener unas líneas de resolución básicas, por lo menos acá en Estados Unidos, que va a superar las 400 líneas de resolución, ¿ok? Entonces vamos a tener que, en el caso de nosotros, la televisión va a 30 frames por segundo, 30 cuadros por segundo, mientras que en Europa empieza a cambiar, se empieza a estandarizar el de 25. Eso lo vamos a estudiar nuevamente en cinematografía, lo que es el NTSC y lo que es PAL, que todavía eso es información pertinente para nosotros, sobre todo cuando vamos en edición a convertir o a procesar algún ya sea en importación o en exportación o para crear un proyecto. Entonces, también en cinematografía tenemos que hablar de los tamaños en términos de la aspect ratio, ¿ok? El famoso 4:3, porque la televisión era cuadrada, ¿se acuerdan? ¿Saben lo que les digo? La imagen los han visto, las imágenes eran cuadradas. Si ustedes van a YouTube y consiguen videos antiguos de, qué sé yo, del 2005, 2006, 2007, por ahí cuando empezó YouTube, van a ver que esos videos son cuadrados, ¿verdad? Y tienen líneas negras a los lados porque eran cuadrados. Casi todo lo que nosotros hacíamos, a menos que se hiciera para cine, era 4:3. Eso con la alta definición cambia. Yo sé que toda esta parte a lo mejor puede ser confusa para ustedes, pero vamos a ir cayendo con esto cuando empecemos cada vez a abundar más y más y más, porque estas cosas se entrelazan. Por eso se las explico por acá, porque van a tener repercusiones, va a ser eco más adelante. Entonces, en los años 50, básicamente la televisión se convierte en la bandera tecnológica de los países y cada país va desarrollando sus sistemas de televisión nacionales y privados, o sea, su programación. Entonces podemos ver en estos inicios de la televisión, aquí en Puerto Rico no fue la excepción, programas de variedades, comedias de situaciones, dramas, programas de vaqueros, series de televisión, telenovelas, que el fenómeno de las telenovelas viene de la radionovela. O sea, el fenómeno que se da mundialmente es que esas radionovelas las empiezan a traer para televisión. A veces en Puerto Rico se pudo dar con los mismos actores, porque en Puerto Rico, y yo creo que esto lo vemos con, qué sé yo, voy a poner de ejemplo el Molusco. Fíjense que el Molusco en radio y Rocky de Quito, estas personas no son galanes de televisión, pero eso fue lo que pasó también en ese entonces. En la radio tú tenías a un Tommy Muñiz, tú tenías a una serie de personas, un Jacobo Morales, que no necesariamente era el estereotipo de un galán, no eran Braulio Castillo padre. Y sin embargo, el público puertorriqueño ve más allá de ese físico y los acepta. De hecho, es interesante, sociológicamente hablando, que el público puertorriqueño parece querer y abrazar a los artistas que no son agraciados físicamente necesariamente. O sea, se vuelven aquí más famosos personas que quizás no sería lo que consideramos estéticamente, ¿verdad? Según las tendencias, lo que sería bello, guapo, guapa, pero vemos otras cosas, es gracioso, me hace reír, tiene un talento brutal. Eso no pasó en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos no. En Estados Unidos, si era feo o no tenías estéticamente lo que se buscaba para la televisión, lo que se entendía que era bonito en ese entonces, no ibas a hacer la transición. Así que acá en Puerto Rico no hubo problemas de eso. Por eso muchos de nuestros grandes actores empezaron en radio, ¿ok? Y de radio, con las radionovelas, pasaron a la televisión con las telenovelas. ¿Ok? Teníamos quiz shows y obviamente noticias. Y aquí tenemos imágenes de la ABC, ¿verdad? En el canal 6 hay una cámara antigua. Déjame ver si puedo colarme un día ya, en estos días, a ver, no sé, con esto del COVID o cuando me dejen, para que puedan ver y sería interesante grabar allá y que vean. Y estos son nada, imágenes de la época. ¿Ok? Ahora van a comenzar a ver avances que van a repercutir eventualmente con nosotros en el cine, no todos, algunos de ellos, pero por ejemplo en los años 70 se implementaron las ópticas zoom y se empezaron a desarrollar magnetoscopios más pequeños que permitían la grabación de las noticias en el campo. Zoom de acercar y alejar, no era como en cine vamos a ver en las clases que utilizamos un lente fijo, es decir, yo pongo ese lente y no se hace zoom porque no existía el zoom. Pero obviamente en televisión, al trabajar de otra manera, necesitábamos un lente que fuera como 3 o 4 lentes a la misma vez y entonces se crea el zoom. Vamos a ver que el cine adopta eso eventualmente.
y los movimientos en cámara. Así que, aunque la televisión es el hijo bastardo del cine y copió y robó del cine, pero vamos a ver que el cine ahora también se nutre de la televisión. O sea, son dos medios que son hermanos y han estado ahí. ¿Okay? A finales de los años 80, el teletexto, el famoso teleprompter, ¿okay? Que es esto que tenemos aquí en pantalla. Entonces, a partir de los años 50, la División de Electrónica de Radio Corporation of America, la RCA, desarrolló un tubo de imagen que contenía 3 cañones electrónicos, los cuales eran capaces de impactar en pequeños puntos de fósforos de colores llamados luminoforos. Mediante la utilización de una máscara, la Shadow Max o Trimax, esto permitía prescindir de los abultados tubos que vimos al principio, ¿verdad? Y los electrones de los haces, al impactar con los luminoforos, emiten una luz de color primario correspondiente que, mediante la mezcla aditiva, genera el color original. En el emisor se mantuvieron los tubos separados, uno por cada color primario de luz. Para la separación de sus componentes se hace pasar la luz proveniente de la imagen por un prisma dicroico que filtra cada color primario a su correspondiente captador. Y estos famosos cables, que son los famosos cables RCA, que el amarillo es para video, el blanco es para sonido y el rojo también para sonido porque es estéreo, vamos a tener este tipo de herramientas que repercuten en nosotros también, ¿ok? Vamos a hablar también más adelante, cuando estemos más siguiendo los aspectos técnicos de cámara, hablar de todo este tipo de cables y de cablería que ustedes tienen que familiarizarse y conocer. Claro, estos son cables análogos, no se deberían estar usando todavía, pero quizás tienes material análogo que necesitas pasar o transferir y probablemente en algún momento vas a tener que utilizar una de estas herramientas, probablemente como probablemente no. ¿Okay? Para la próxima clase vamos entonces a enfocarnos en hablar en lo que era el Standard Definition, el High Definition Video y lo que es hoy en día el High Definition o la alta definición. Porque esto merece un video solo, porque va a traer repercusiones o va a hacer eco, como digo yo, en los próximos videos que nosotros vamos a estar realizando de cine, porque hoy en día todo es alta definición. Así que nos seguiremos comunicando a través de estos videos.